Filipenses capítulo 4, quiero hablarles en esta tarde de algo que ya estuvo sucediendo aquí hace unos instantes y quiero hablarles acerca de la necesidad o la importancia de ser agradecidos. La necesidad o la importancia de ser agradecidos. Filipenses capítulo 4. No va a ser el texto para esta tarde, pero va a ser uno de los textos. Dice Filipenses capítulo 4 en el verso 6, un texto conocido por la gran mayoría, dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí al menos hemos escuchado una o dos veces este texto, ¿sí? Ciertamente que es un hermoso texto. Es un texto que nos trae mucha seguridad, ¿sí? Es un texto que nos trae mucha seguridad. Cuán bueno es el saber, el entender que yo no debo andar preocupado por nada. Yo no tengo que andar ahí haciéndome mala sangre, yo no debo estar ahí temiendo de nada, sino que en lugar de estar causándome problemas y rompiéndome la cabeza de cómo solucionar mis problemas, entonces el texto dice que en lugar de eso, yo debo clamar a Dios y yo debo llevar mis peticiones delante de Dios, sabiendo que mi Padre que está en los cielos, Él está allí, atento a mí. Él está listo para escuchar mis peticiones, mis ruegos, mis clamores. Él está preparado, Él está dispuesto no solamente a escucharme, sino también a responderme para bien. No solamente está dispuesto y preparado a contestar mi oración, sino que Él está dispuesto a obrar en mi favor, ¿sí?, para bien, y Él está dispuesto a obrar en abundancia. Así que cuánto ánimo que nos transmite este texto. Y en verdad que como hijos de Dios siempre estamos listos para cumplir con este texto. Siempre estamos listos para clamar a Dios y esperar recibir esa respuesta que deseamos o anhelamos de parte de Dios. Esa respuesta a nuestras oraciones. Pero yo quiero hablarte, como te dije, de lo que sería la segunda parte del texto, ¿sí? Que en realidad no es segunda parte, es como un conjunto el texto, porque lo que dice Dios aquí es que yo debo acudir a Él con peticiones, con ruegos y con acciones de gracia, todo junto. Y yo quiero hablarte de las acciones de gracia, que son las que a veces no están tan presentes en nuestras oraciones, ¿sí? Nosotros entendemos que nuestras oraciones están más llenas de peticiones, están más llenas de ruegos que de acciones de gracia. Estamos más listos, más prestos para rogar, para pedir al Señor para nuestras necesidades que para ser agradecidos. Así que esa parte de ser agradecidos es algo que nos cuesta un poco y que no estamos tan listos. Tenemos una necesidad de ser agradecidos, ¿sí? Hermanos, entendemos que si hay algo que le cuesta no solamente al creyente, si hay algo que le cuesta por naturaleza al ser humano, es el ser agradecido. Por naturaleza parece que el ser humano tiene esa tendencia a creer que todo lo que tiene es porque lo merece, ¿sí? Tenemos esa tendencia a creer que todo lo que tenemos es porque lo merecemos y está bien y no hay muchas razones para agradecer. El hombre muchas veces, para poner un ejemplo, pudiéramos decir que no es tan agradecido con su esposa como debiera ser, para poner un ejemplo, ¿sí?
Muchas veces el hombre no es tan agradecido con su esposa como debiera ser, ¿sí? A veces parece que estamos ahí pidiendo a nuestras esposas algo y nuestras esposas cumplen en hacerlo, cumplen con esa petición y a veces ya lo tenemos como incorporado, como natural, es mi esposa, le pido y amablemente lo hace y hasta a veces me olvido de agradecerlo, porque es como que ya es así, yo le pido y sé que lo hace. Las esposas a veces corren con el mismo riesgo, ¿sí? Piden algo a sus esposos y saben que por naturaleza él lo hace, entonces hasta nos olvidamos de agradecer, ¿sí? Y nos olvidamos, a veces por ahí una esposa se puede olvidar que un marido tiene que ir al trabajo y soportar un jefe gruñón y él hace un tremendo esfuerzo como lo hace la esposa por ahí en la casa o también en su trabajo. Y la esposa por ahí no se le pasa el agradecerle por eso, porque es el marido y es el cabeza del hogar y tiene que ir a trabajar y es su responsabilidad, así que ¿para qué se casó? Yo no lo mandé. Pero es la parte que le toca. Los hijos no tienen un claro ejemplo de los padres muchas veces acerca de ser agradecidos, ¿sí? A veces los padres corren el riesgo de estar pidiéndole a los hijos: andá y hace esto, andá y hacer aquello, y andá y hacelo, hace tu cama y hacela bien, y no te voy a dar las gracias porque sos mi hijo y corresponde que hagas. Entonces pocas veces a los padres se les cae el darle gracias a los hijos por lo que hacen. Entonces los hijos por ende no tienen un buen ejemplo acerca de lo que es agradecer. Yo he tenido que aprender a pedirle a mis hijos por favor aquellas cosas que parece que no debiera pedirles por favor, pero nunca está de más un por favor. Y aun cuando hacen aquello que deben hacer, darles las gracias, ¿sí? Pero estamos con esto de que el ser humano, ¿sí?, está muy falto, ¿sí?, o muy poco acostumbrado de dar gracias, ¿sí? El agradecimiento es un reconocimiento, a veces puede ser de la generosidad del otro, puede ser un reconocimiento del esfuerzo del otro, puede ser un reconocimiento de la bondad del otro, puede ser un reconocimiento de la amabilidad del otro, puede ser un reconocimiento de misericordia, diferentes razones, ¿sí?, para hacer un reconocimiento y un agradecimiento. Hermanos, estos ejemplos que yo les acabo de dar, saben que se trasladan a nosotros los hijos de Dios y nuestra relación con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Muchas veces entre nosotros los cristianos está esta falta de agradecimiento, esta falta de reconocimiento hacia su misericordia, esa falta de reconocimiento hacia sus bondades, falta de reconocimiento hacia su generosidad, hacia su amor que no merecemos. Alguien lo mencionaba hace un ratito, no merezco estar acá, pero por la gracia de Dios estoy acá. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tantas cosas que tenemos de Dios por su gracia y misericordia, ¿sí? Parece que de la misma manera que los hijos con los padres, parece que el cristiano, hijo de Dios, simplemente se acostumbra a recibir las cosas de Dios como si Él las mereciera y ya, ¿sí? A veces estamos acostumbrados a que oramos a Dios, clamamos a Dios, Dios responde en su bondad, en su misericordia y ya, lo merezco porque soy su hijo y Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, entonces Él contesta para bien y nos olvidamos de ser agradecidos. En las Escrituras, hermanos, hay varios textos, no vamos a buscar, pero nosotros sabemos, hay varios textos que nos hablan acerca de la necesidad que tenemos de ser agradecidos, ¿sí? Sin buscarlo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿sí? Y noten que está en imperativo, ¿sí? No es un si quieren o si pueden o si les parece. Termina en D ahí, es
imperativo. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que quiero mencionarte, y lo menciona este texto que te voy a leer, algo que necesitamos tener en cuenta, y lo vamos a ver ahora en un instante, es que la acción de gracias va acompañada de alabanza hacia nuestro Dios. La acción de gracias va acompañada de alabanza a nuestro Dios. Y ahora lo vamos a ver, pero el Salmo 100, el verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Y aún como les dije, hermanos, hay muchos textos hablando acerca de el ser agradecidos a Dios, pero yo quiero que vayamos a un texto y es ahí donde nos vamos a quedar por un ratito. Está en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, la gran mayoría han escuchado este relato. Vamos a leer estos versículos desde el verso al 11. Es la historia, ¿sí?, de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo sana a los 10 leprosos? Bueno, hay tremendas lecciones acerca del agradecimiento aquí en este texto. Vamos a leer Lucas 17, verso 11, dice la Escritura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como les decía, encontramos grandes enseñanzas en este texto acerca de este tiempo en que el Señor Jesucristo sana a estos 10 leprosos. Quiero que rápidamente busquemos un texto y después ya no les voy a pedir que se estén moviendo, pero Levíticos capítulo 13, quiero hablarte por un momento y rápidamente acerca de esta enfermedad de la lepra. Y cómo era esto en el tiempo de Cristo y cuál era la costumbre que pasaba con un enfermo de lepra en el tiempo del Señor Jesucristo. Dice Levíticos 13, verso 43 voy a leer en adelante. Dice, entonces el sacerdote, estoy en Levítico 13, 43, entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de lepra de la piel del cuerpo, leproso es, verso 44, es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Lo que está diciendo este texto que acabo de leer es que las personas que eran enfermas de lepra, como estos 10 que acabamos de mencionar, ¿sí?,
Dice el texto que acabamos de leer que eran aisladas de todo, aisladas completamente. Se les obligaba a rasurarse la cabeza, se les obligaba a cubrirse la boca, debían ir gritando y anunciando por todos lados, inmundo, inmundo, a fin de alertar a los demás acerca de su condición. La condición del leproso, ¿sí?, es que la lepra era una enfermedad mayormente incurable y era una enfermedad contagiosa. Cuando un posible leproso comenzaba a mostrar sus síntomas, comenzaban a aparecer las llagas, entonces, como dice el texto, debía presentarse ante el sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinaba y el sacerdote lo declaraba leproso. Si el sacerdote lo declaraba leproso, entonces lo que estaba diciendo, lo que estaba declarando era inmundo. Entonces con suerte, lo mucho que podía llegar a hacer, a lo sumo llegar a ir hasta su casa, buscar alguna de sus ropas, despedirse a la distancia de su familia, no podía de ninguna manera abrazar o acercarse a su familia, y entonces debía despedirse de ellos y salir del campamento. Y esto lo hacía, despedirse de su familia, despedirse de los de su casa sin esperanza, sin mucha esperanza de poder regresar a ellos, sin mucha esperanza de poder volver a los suyos. Probablemente un leproso no se curaría. Con el desarrollo de esta enfermedad de la lepra, ¿sí?, el leproso se convertía en alguien repulsivo para los demás, repulsivo para la sociedad, aún repulsivo para sí mismo. La lepra tenía diferentes etapas. Poco a poco la persona iba mudando su aspecto, iba perdiendo su aspecto humano, los nervios eran afectados, perdían la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como si fueran garras, se producían úlceras crónicas en sus manos, en sus pies, podían perder algún miembro de su cuerpo, un dedo, una mano, un pie. Era tremenda la posibilidad del contagio, y por eso el enfermo de lepra era separado de su familia y separado de toda vida social. Pero lo que era más doloroso de toda esta enfermedad es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. Quiero que entiendan esto, sí, que en algún momento estos hombres habían sido examinados por un sacerdote, habían sido diagnosticados como leprosos y desde entonces estaban obligados a vivir al margen del pueblo y excluidos completamente de la vida religiosa allí en Israel. Unido a esto, ellos tenían la idea de que se dudaba completamente si el leproso era rechazado por Dios o no. Al tratarse de esta enfermedad incurable en esos días, y una enfermedad que conducía a la muerte, se entendía literalmente como que un leproso era muerto en vida. Esa era la condición. Un leproso no tenía nada bueno a qué esperar, entonces él estaba aislado completamente, su vida social podía ser solamente con otros leprosos y literalmente a lo que ellos esperaban era la muerte. La persona sabe que está muriendo, la persona sabe que no va a volver a ver a los suyos, la persona sabe que no va a volver a su casa, y una de las cosas, digamos, más trágicas estaba en la mente allí del enfermo.
¿sí? Esa era una de las batallas más grandes que tenían. Ahora, dice el verso 12, allí en el texto, que al entrar Jesús en la aldea, le salieron al encuentro estos 10 leprosos, ¿sí? Como les dije, no era raro que estos 10 leprosos anden juntos, porque eran marginados de la sociedad, no podían andar con nadie más. Si con alguien podían andar, era simplemente con ellos y con nadie más. Así que estaban juntos los 10, y dice, como lo explicamos, que ellos se pararon de lejos, respetando esto de que no podían acercarse a nadie que fuera limpio. Entonces ellos respetaron eso y mantuvieron la distancia. Entonces el verso 13 nos dice que ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante acá que ellos vinieron juntos a Cristo, y es interesante que oraron o clamaron juntos, los 10. Y esto es a pesar de que eran un grupo mixto. Acuérdense, hay un samaritano allí. Recuerden que entre judíos y samaritanos no se llevaban, pero el hecho de que esta enfermedad era tan grave, ¿sí?, que esta desgracia que tenían en común había roto con las barreras raciales y nacionales, y lo único que ellos recordaron fue que tenían en común una necesidad. Así que allí están los 10 yendo juntos y clamando y orando juntos al Señor. Y el verso 14, allí encontramos entonces la respuesta del Señor. Dice que cuando Cristo les escuchó, sencillamente Él respondió. Nunca que alguien habló o clamó a Cristo en las Escrituras, nunca el Señor hizo oído sordo, ¿sí? El Señor Jesucristo no rechaza a nadie que viene a Él. El Señor Jesucristo no rechaza a nadie que viene a Él. De hecho, dice la Escritura que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él responde y atiende a la petición de todo aquel que se acerca a Él. La respuesta del Señor Jesucristo también llama mucho la atención, y Él les dijo que se muestren a los sacerdotes. Fue todo lo que Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Lo primero que notamos, que el Señor Jesucristo no les dio una pila de instrucciones que cumplir. No les dio una pila de obras que hacer, como hay muchos que están pensando que por sus buenas obras pueden acercarse a Dios. No hay nada bueno que una persona pueda hacer para acercarse a Dios. Se trata solamente de la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo no les dio una pila de cosas para hacer, simplemente les dijo que vayan y se muestren al sacerdote. Acompañado de esto vemos que el Señor Jesucristo no los limpió directamente. No los limpió automáticamente. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho. Al instante que ellos clamaron, Cristo automáticamente tenía el poder para hacerlos. Pero Cristo les responde diciéndole lo que debían hacer. Lo notable es esto: Cristo les mandó a que se mostrasen al sacerdote, ¿sí? Recordemos que el sacerdote era el que daba el visto bueno, ¿no? Entonces él era quien chequeaba a ver si la lepra se había ido. Entonces si iban al sacerdote, el sacerdote revisaba y daba el ok, entonces era limpio. Si el sacerdote decía que no, entonces volvía a su lugar aislado de todo. Cristo los envió a ir al sacerdote cuando todavía estaban con su lepra. No es que los limpió y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Esto me quiere decir que hay un acto de fe de parte de ellos que tienen que cumplir. Imagínense, Cristo les dice: vayan al sacerdote y muéstrense. Ellos están ahí todavía con su lepra y van camino al sacerdote y la lepra está ahí todavía. ¿Cómo creen que ellos estaban? Estaban pensando: ¿será que seré limpio? ¿En qué momento se irá la lepra? Yo me imagino ellos se van mirando a ver si todavía la lepra está allí o no, pero ellos obedecen.
y es obediencia con fe. Obediencia con fe. La única condición para la sanidad de ellos era obediencia con fe. Estos 10 hombres aquí dieron ese paso de obediencia con fe, y ciertamente Dios se agrada de aquellos que dan ese paso de obediencia y fe. Dios se agrada de ellos. Y dice el texto que aconteció que mientras iban, sencillamente fueron limpiados. Fueron limpiados. Entonces dice el texto que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Vemos entonces que uno solo de los 10 reaccionó a la obra de Cristo. Uno solo de los 10 reconoció la magnitud del milagro de Cristo. Uno solo de los 10 reconoció que la obra venía de Dios y comenzó a dar la gloria a Dios. Ahí estaba entonces, dice el verso 16, que se postró a los pies de Cristo. Se humilló ante el Señor Jesucristo, rostro en tierra, ¿sí? Y ahí estaba, agradeciendo y dando gloria, alabando, ¿sí? Agradecimiento, dando gloria y alabando. Humillado, postrado ante tierra a los pies de Cristo. El pensamiento para esto es, muchas veces nosotros somos rápidos y muy propensos a humillarnos, a arrodillarnos para hacer una petición a Dios. A veces estamos en un aprieto tan grande que nos humillamos delante de Dios para hacer una petición, ¿sí? ¿Alguna vez has pensado en humillarte y arrodillarte para dar gracias a Dios y dar gloria a Dios? Cuando estamos en grandes aprietos nos arrodillamos de veras. Pero ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Sí? Para dar gracias y para dar gloria a Dios. Señor Jesucristo le dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? No hubo quien diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y lo que vemos aquí es que había una sanidad especial, había una sanidad extra para este samaritano que volvió a Cristo dándole gracias. Cuando Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, él se refería a la obra de Dios dentro de su corazón. Los otros leprosos también habían sido sanados. Ellos ahora tenían cuerpos enteros, pero todavía tenían corazones enfermos. ¿Sí? Este hombre no solamente tenía un cuerpo sano, ahora tenía un corazón nuevo. Los 10 estaban dispuestos a clamar para ser sanados. Los 10 estaban dispuestos a hacer la ceremonia religiosa de ir a mostrarse al sacerdote, pero solo uno estaba lleno de verdadera alabanza y de acción de gracias. ¿Sí? Hermanos, ¿sabe que la lepra es un recordatorio vivo de la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras? La condición del pecador antes de llegar a Cristo es peor aún que la condición de la lepra. El pecado es para el alma peor que la lepra es para el cuerpo. El pecado carcome, el pecado destruye igual que la lepra, pero la diferencia es que el pecado destruye al hombre por dentro, mientras que la lepra solo puede destruir al cuerpo. El pecado destruye el alma. La condición a causa del pecado es mucho más devastadora
que la condición de la lepra. La condición del pecado es mucho peor, la condición de soledad es peor, la condición de dolor, la condición de sufrimiento. Y lo que quiero, hermano, es recordarte que de esta manera andábamos nosotros. En esa condición estábamos. Una condición mucho peor que la de estos 10 que acabamos de mencionar. Esa era nuestra condición hasta el momento que nos encontramos con Cristo, el médico del alma. De esta manera estábamos hasta el momento que reconocimos nuestra condición de inmundicia delante del Señor. Entonces Él en su gran bondad, entonces Él en su gran misericordia hizo el gran y el tremendo milagro. Él lavó nuestros pecados, ungió, vendó nuestras heridas. Aquello que estaba muerto cobró vida, y realmente vida en abundancia. Aquello que era tristeza se volvió gozo, lo que era dolor y sufrimiento se volvió calma. Él hizo nueva todas las cosas, ya no hay soledad. Todo aquello que literalmente éramos quedó en el pasado. Literalmente, hermanos, éramos muertos en vida, igual que un leproso. Muertos esperando condenación eterna. Sin embargo, Dios en su gran bondad y misericordia lo cambió todo. En el momento que nos acercamos a Él, reconociendo nuestra condición. Ahora, hay dos cosas que son difíciles de entender, que yo quiero mencionarte rápidamente. Hay dos cosas que son difíciles de entender. La primera cosa difícil de entender es cómo puede uno que está en esta tremenda condición de agonía, tremenda condición de sufrimiento, desesperación, cómo puede uno tener la solución para el alma al alcance de la mano, al alcance de una oración tan sencilla de clamar a Él, y Él está ahí dispuesto a responder. ¿Cómo puede uno no aceptar la sanidad del Señor? ¿Cómo puede uno no aceptar rápidamente la salvación del Señor? Sencillamente solo hay que clamar a Él con fe. Es lo único que se necesita para ser limpio, clamar a Cristo. Y Él es el único que tiene el poder para limpiar el pecado, para sanar el alma. El único que puede traer paz, el único que puede traer consuelo. En verdad que Dios lo ha hecho sencillo. Tan sencillo como hizo el milagro para estos 10 que les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Tan sencillo lo ha hecho el Señor para nosotros. Simplemente necesitamos clamar a Él. Y es poco entendible que la necesidad sea tan grande, que el estado sea tan crítico, tan desesperante, y aún con todo, muchos se demoran en clamar a Él. Muchos se demoran en acercarse a Él. Muchos se demoran en pedirle a Cristo que les limpie. Y lo único que consiguen es prolongar la agonía. Dios está atento, dispuesto, esperando por aquellos que se acerquen a Él en oración y le pidan sanidad para el alma. ¿A qué esperar? La segunda cosa difícil de entender, hermanos, ¿cómo puede uno que ha sido beneficiado de tan grande milagro como tú y yo? ¿Cómo puede uno que ha sido limpiado y salvado por Él sencillamente olvidar la condición en la que estaba? Olvidar de dónde fuimos rescatados, olvidar de dónde fuimos cortados, olvidarlo todo y no volverse a Dios para agradecerle. Algunos no se vuelven a Dios para agradecerle cada día por medio de una comunión íntima. Algunos no se vuelven a Dios para agradecerle en un culto de la iglesia.
Algunos no se vuelven a Dios para agradecerle por el milagro más grande que pudieran haber recibido en ningún momento. Hermanos, tú y yo necesitamos tener esa actitud de agradecimiento. Actitud de agradecimiento y adoración. Humillados ante Él, agradecerle por su obra de amor, por su obra en nuestro favor. Pero no solamente recordar de dónde fuimos rescatados, no solamente recordar sus misericordias pasadas, porque dice la Escritura que sus misericordias nuevas son cada mañana. Cada día Él tiene nuevas misericordias para nosotros. Sus misericordias son inagotables. Siempre hay más. Siempre hay más. Así que no solamente ser agradecidos por lo que Él hizo en el pasado, sino ser agradecidos por lo que Él a diario hace por nosotros. ¿Cómo será posible para nosotros el no ser agradecido? El salmista en el Salmo 40, no lo voy a buscar, ¿sí? Pero el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó hacia mí, ¿y qué hizo? Oyó mi voz. Si hay algo que Dios está dispuesto es a oír nuestra voz. Entonces, dice el salmista: me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. ¿Qué hizo? Puso en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista estaba recordando la condición de donde Cristo lo sacó, donde lo puso ahora, y estaba alabando al Señor por todo eso. Y otros podían verlo. ¿Pueden los otros ver lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Pueden los otros ver de dónde te sacó y dónde te puso ahora? Y pueden ver el gozo, ese cántico nuevo, esa alabanza que Él puso en tu boca. ¿Sí? Hermanos, una vez más, necesitamos pensar en esto. Estamos más dispuestos para pedir, para humillarnos ante Él, para rogarle, pero necesitamos estar más dispuestos para agradecerle y para alabarle. ¿Amén? Muchos motivos nos sobran para ser agradecidos a Él. Nos sobran motivos para ser agradecidos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias